Esto ante la situación económica durísima por la que atraviesa el país. El mandatario señaló como problemas a la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Para comentar lo que ocurre con este asunto, con este tema en particular, está con nosotros Gabriela Calderón. Gabriela Calderón es investigadora del Instituto Cato y es también articulista de Diario El Universo. Bienvenida, Gabriela, gracias por atender esta convocatoria de Radio Quito y Platino. Quisiéramos tener una apreciación respecto a lo que ha dicho el señor presidente y lo que ocurre con la caída del precio del petróleo, las repercusiones de eso en la economía y la posibilidad de que en un momento dado salgamos de la dolarización. Muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por esta invitación. En realidad, la dolarización tiene muchas ventajas, una de ellas siendo que le brinda estabilidad a la economía sin importar la inestabilidad institucional o política que pueda haber, incluso sin importar las fluctuaciones que siempre se dan en el mercado internacional y sobre las cuales nosotros no podemos hacer nada. Es decir, nosotros tampoco podemos hacer nada para controlar lo que pase con el Cotopaxi o lo que pase con el fenómeno del Niño, todos estos siendo factores que han sido mencionados en una nota muy popular que circuló el medio Bloomberg. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es calmar los nervios de la gente, y esto principalmente le corresponde a las autoridades, no haciendo declaraciones que hacen dudar de que se vaya a permanecer dentro del esquema de la dolarización. Por otro lado, también se nos puede permitir a los ecuatorianos gozar de algunas de las ventajas de la apreciación del dólar, como que de repente, sin que hayamos hecho nada, se volvió más barato, o sea, se incrementó el poder adquisitivo de los ecuatorianos que ganan en dólares. Es decir, un dólar rinde más de lo que rendía hace un año. Y esto también favorece incluso a la industria nacional, aquella que produce cosas de valor agregado con insumos importados. Por ejemplo, ahora la industria nacional de Colombia está sufriendo porque se han encarecido sus importaciones y, según reporta el mismo Telégrafo, 70% de las importaciones colombianas son de insumos y maquinaria para la producción nacional. Ahora, Gabriela, lo que ocurre es que, tal como ha referido el presidente de la República en su cuenta de Twitter, el Ecuador, con estas circunstancias, se ha vuelto un país caro. Y si se compara con Colombia, que ya ha devaluado casi un 60%, sin duda esta diferencia y esta dificultad hace que nuestras opciones de competitividad se vuelvan muy complejas. Eso es bajo la visión de que la competitividad se hace con la política monetaria, que es una visión un tanto anticuada y que no resiste los análisis. En realidad, Andrés, la competitividad está determinada por cosas que cuestan un poquito más de esfuerzo y un poquito más de trabajo y no dependen de un funcionario público en un banco central. Esto tiene que ver con aumentos en la productividad de los factores de producción, aumentos en la productividad de los trabajadores, aumentos en la productividad de una empresa. Es decir, que con más hagamos cada vez, digamos que con menos recursos hagamos cada vez más producción. Y eso de ahí es un problema, es una pata de la cual cojea Latinoamérica como región, en comparación a regiones como Asia, que sí han logrado dar el salto a grandes incrementos en la productividad. Y entonces esa es la verdadera fuente de crecimiento a largo plazo, y por esa razón es que países como Chile, por ejemplo, a través de distintos ciclos de bonanzas de los commodities, han logrado sostener el crecimiento, y es el país que más se acerca a ser un país desarrollado en América Latina. El resto de América Latina, y puede estar siendo una excepción también Perú, ¿no? Pero el resto de América Latina como que seguimos en una especie de montaña rusa en la que nos va bien cuando suben los precios de las materias primas y nos va mal cuando caen los precios de las materias primas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que realmente cuesta y realmente nos vuelve más competitivos, que es realizar reformas estructurales que nos hagan producir más y que permitan que el rendimiento sobre la inversión sea más alto. ¿Esto qué significa? Tener una carga tributaria efectiva más baja, tener reglas previsibles, que los contratos se cumplan o se haya la expectativa de que se van a hacer cumplir, que la justicia funcione de manera independiente. Todo este tipo de cosas impactan el ambiente de negocios y generan mayor o menor productividad. Y eso no tiene nada que ver con la moneda que uno utilice.
De hecho, hay países como Argentina que tienen moneda propia. Ahí está lo que dice el presidente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tenido harta munición entre 2011 y 2015 y lo que ha hecho es devaluar de manera tremenda el peso argentino, lo cual significa que ha realizado el ajuste a través del salario de los argentinos. Eso, porque eso es lo que no se dice, que se quiere endosar el ajuste al salario de los ecuatorianos, o se quisiera hacer eso. Ahora, Gabriela, lo que ocurre es que como nosotros no somos los dueños de la moneda, nosotros no fabricamos los dólares, tenemos que depender del flujo de la divisa que entre a territorio nacional, y es ahí donde me parece pueden surgir problemas, en el sentido de que no están entrando los suficientes dólares, puesto que el precio del petróleo, como todos sabemos, ha bajado, y entonces esa vía de ingresos de dólares a través de la venta del petróleo ya no va a alimentar la circulación de la moneda en territorio nacional. Y por otro lado tenemos exportaciones que también se están reduciendo por el tema de la competitividad que hablamos hace unos instantes. En tal virtud hay el riesgo no que nosotros estemos o no a favor de la dolarización o que querramos sostener el dólar, sino que el dólar nos bote, nos deje, se vaya. A ver. Claro, yo creo que esto es un mito, Andrés, porque si vemos las cifras del mismo Banco Central actualizadas hasta fines de julio, en el último boletín del Banco Central, el boletín monetario semanal, ahí hay cifras concretas y específicas acerca de la liquidez total en la economía. Hay un miedo de que va a haber una especie de escasez de liquidez en la economía. Pues eso no está respaldado en los datos, digamos. En los datos lo que sí vemos es que si bien es cierto que ha habido una contracción de los depósitos, no es cierto que, por ejemplo, se ha contraído la base monetaria. De hecho, la base monetaria de la economía incluso ha seguido creciendo ligeramente desde diciembre de 2014 hasta la fecha. La liquidez total del sistema, que los economistas le llaman M2, eso se ha reducido muy ligeramente, pasando de 40.104 millones a 39.760 millones. Y, por ejemplo, lo que es la oferta monetaria también se ha reducido muy ligeramente, de 18.695 millones a 18.640 millones. Es decir, no se puede hablar de una escasez de liquidez. Lo que sí hay y lo que sí ha cambiado de manera significativa es una contracción en la concesión de préstamos. Los bancos no están prestando, y eso en cualquier economía, con o sin dólar, determina que se va a reducir la actividad económica, y eso sí genera recesiones y eventualmente problemas de liquidez y solvencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están prestando los bancos? Entonces uno tiene que mirar qué es lo que ha estado haciendo este año el gobierno en cuanto a política monetaria que no hizo en el 2009, por ejemplo, cuando también cayó el precio del petróleo. Ha estado haciendo muchas cosas que no se hacían antes. ¿Por qué? Porque hay un nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero que le permite hacer muchas cosas a una superjunta. Esta superjunta, por ejemplo, ha dispuesto de la Reserva Internacional, que incluye plata de los depositantes en el sistema financiero, de tal manera que eso reduce o pone en riesgo la liquidez del sistema, y para cubrirse o para proteger el dinero de sus depositantes, los bancos lo que han hecho es reducir los créditos. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno para aliviar esta situación, que no es causada por la dolarización, sino por el gobierno de hacer cosas que no se hacen en países dolarizados? Porque eso no lo hacen ni Panamá ni El Salvador, y no tienen problemas de liquidez ellos tampoco. Y obviamente sí, ellos no dependen del petróleo, pero ellos también han tenido problemas con estos embates de la economía internacional. Entonces, ¿por qué el gobierno simplemente no, elimina esta superjunta que genera nerviosismo e incertidumbre en el sistema financiero, elimina las salvaguardias para promover actividades en el sector de comercio? Porque es que no todo el mundo vive de las exportaciones, Andrés. Mucha gente vive de negocios atados a las importaciones. Las importaciones también generan empleo, y se han destruido muchos empleos al bloquear o restringir muchas importaciones, no solo con las salvaguardas, sino con la suma de cuotas, restricciones y normas que se han ido sumando una tras otra a lo largo de los últimos 3 años. Entonces, digamos, si ya no podemos vivir del petróleo, lo inteligente sería, pues, no bloquear otras oportunidades de negocio, ¿no le parece?
Sí, sin duda, eso es indispensable, pero en el tema de la dificultad que tenemos, particularmente con los países vecinos, por la devaluación que se ha presentado con mayor magnitud en Colombia, usted ve, y las noticias han sido amplias durante estos días, en el sentido de que carreadas de vehículos fueron a Ipiales, fueron a Pasto y fueron a comprar ahí productos. Esos dólares incluso no se los registra porque probablemente van con billetes, van con efectivo, de modo que no se registra, y está yéndose por ahí una cantidad enorme de dólares, Gabriela. Por ejemplo, le pongo esa como un ejemplo. Sí, no, es correcto que la gente quiere adquirir productos que se han vuelto automáticamente más baratos, claro, en el valor del dólar, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Todos los ecuatorianos, sin importar nuestra posición, todos somos consumidores y todos ejercemos demanda a nivel mundial con la moneda del dólar. Eso es algo bueno, porque de manera contraria, si tuviésemos moneda propia, no fuese tan fácil el acceso o esa sustitución de consumo. Uno puede sustituir cosas que al cambiar el valor del dólar se volvieron automáticamente más baratas. Por ejemplo, ahora los autos denominados en euros se han vuelto, por ejemplo, un poquito más baratos que aquellos autos denominados en dólares. Entonces uno no es que se queda sin comprar el auto, uno simplemente sustituye el que se ha vuelto más barato por el que se ha vuelto más caro. En cambio, en países que tienen moneda propia y que esa moneda no ejerce demanda a nivel mundial, porque usted sale de Colombia o usted sale de Argentina y trata de comprar con la moneda de su país y resulta que no se la aceptan. Usted tiene que despedirse de esa moneda y comprar dólares o euros para poder ejercer demanda a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que esos países sí tienen un efecto empobrecedor, que es que todo se les volvió más caro, todo lo que está fuera de sus países se les volvió más caro, porque el peso mexicano, el peso colombiano, el real brasileño, todos se han perdido su poder adquisitivo. Le pongo otro ejemplo, el rublo en Rusia, ellos tienen su propia moneda, ellos también son un país petrolero y están muy mal, van a tener otra vez, digamos, una probable recesión este año, han perdido los rusos el equivalente al 8% en poder adquisitivo. Es decir, el ajuste en esa economía que tiene moneda propia, que también está sufriendo el embate de la caída en el precio del petróleo, ha venido por cuenta de reducirle el poder adquisitivo a los trabajadores. Entonces yo no entiendo por qué aquí hay tanta nostalgia de recurrir a esa herramienta, porque lo que estamos hablando en realidad, Andrés, es de tener una munición en contra del poder adquisitivo de los ecuatorianos. Ahora, entonces se ven obligados a tener que considerar cosas más difíciles, como por ejemplo, exponer la economía ecuatoriana a la competencia mundial, para que produzcan los que realmente pueden competir a nivel mundial, que debe haber muchísimos, sino que hoy en día no lo sabemos, porque hay ciertos empresarios privilegiados por estas protecciones arancelarias que encarecen artificialmente los productos para todos, entonces no lo podemos saber hoy en día. Ahora, claro, esto es lo que está sucediendo ahora como consecuencia de estas dificultades que se expresan por la baja del precio del petróleo y por una serie de circunstancias. Pero, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el aporte más valioso de esta dolarización que asumió el Ecuador y que ha provocado en algunos casos cosas buenas y en otras malas, según la lectura que uno quiera dar? Es que depende de lo que uno espera de algo, digamos, ¿no? Usted no le puede pedir a la dolarización que resuelva todos los problemas de un país o ni siquiera todos los problemas económicos de un país. La dolarización lo único que puede resolver y lo único que se puede esperar de ella es que resuelva el problema de política monetaria. Aquí ya no hay crisis cambiarias, o sea, es decir, no hay riesgo cambiario, que sí es un gran problema para países incluso que tienen políticas más sensatas, políticas económicas más sensatas en otras áreas como Chile o como Colombia. Y aquí no hay problema de inflación. Aquí hemos tenido una larga historia con el Banco Central del Ecuador hasta la fecha en que dejó de ser instituto emisor, en no obtener un gran control sobre la inflación, y de hecho la dolarización sí ha logrado controlar eso en nuestro país. Por ejemplo, en los amigos del presidente, los amigos socialistas del siglo XXI, veamos, Argentina tiene una tasa de inflación que, digamos, a principios de este año estaba por encima del 40%, y la tasa de inflación anual de Venezuela hasta fines de julio llegó al 808%.
Entonces, a mí me dicen, pero mira, Colombia y Chile no tienen esas tasas de inflación, y Perú tampoco. Por supuesto que no, pero si nuestro gobierno es similar al resto de estos socialistas del siglo XXI en todo lo demás, y en su desprecio por la separación de poderes, y en el manejo directo del Banco Central, como parte de la política económica del gobierno, porque el presidente desde que era estudiante no cree en la independencia de la política económica, de la política monetaria. Él cree que el Banco Central debe ser dependencia de la presidencia, y así está en la Constitución vigente. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que una economía como la nuestra, que ya tiene un problema fiscal, que no tiene separación de instituciones, ¿por qué vamos a esperar que haya una política monetaria responsable? Entonces, si no la va a haber, usted me hace escoger a mí entre tener shocks externos negativos con una crisis cambiaria, con devaluación y con inflación, o tener shocks externos negativos sin la crisis cambiaria, sin la inflación y sin la devaluación. Yo prefiero lo segundo, claro. No sé usted. Así es, Gabriel. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia, cuál sería el resultado y de qué modo se podría implementar una desdolarización? ¿Qué ocurriría en el país si se anuncia de pronto que se va a cambiar la moneda, Gabriela? Con esto vamos a terminar, por favor. Eso es lo único que yo no entiendo, porque, digamos, si la solución es desdolarizar en algún momento, digamos que, por ejemplo, incluso si se llegase a dar una corrida, incluso si llegase a ver lo peor de lo que la gente se imagina, que es una verdadera escasez de liquidez. La escasez de liquidez no se resuelve quitándole los dólares a la gente. Según las últimas encuestas, 85% de la gente quiere seguir con su dólar. Entonces, de manera que la única forma en que la gente, o como dice el eslogan del gobierno, el dólar ya es de todos. O sea, es difícil convencer a la gente de que renuncie voluntariamente a su dólar. Entonces, la única manera, si lo llegan a querer hacer en algún momento, la única manera de hacerlo es a la fuerza.